La armadura del cristiano. Primer trimestre. Tema número 83. Semana 13, 23, 06, 2025. Segundo día de la semana. Texto bíblico. Mateo 26, 40, 41. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «Así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Ellen Goldwite. Libro, La única esperanza. Capítulo 16. En el Getsemaní. La existencia del Salvador en la tierra se caracterizó por su vida de oración. Muchas fueron las horas que pasó a solas con Dios. A menudo elevaba fervientes peticiones a su Padre Celestial. De ese modo obtuvo la fuerza y sabiduría que lo sostuvieron en su obra y que lo libraron de caer en las tentaciones de Satanás. Después de celebrar la cena de Pascua, Jesús se fue con sus discípulos al jardín del Getsemaní, a donde a menudo iba a orar. Mientras caminaba, hablaba con ellos y les enseñaba, pero al acercarse al jardín, se fue sumiendo en un extraño silencio. Durante toda su vida en la tierra había estado en íntima comunión con su Padre. El Espíritu de Dios había sido su guía y su apoyo constante. Siempre daba gloria a Dios por las obras que hacía, diciendo: «No puedo yo hacer nada por mí mismo». No podemos hacer nada por nosotros mismos. Solamente si confiamos en Cristo con toda nuestra fuerza podremos vencer y hacer su voluntad. Debemos tener en Él la misma confianza sencilla e infantil que Él tenía en su Padre. Cristo dijo: «Separados de mí nada podéis hacer». La terrible noche de agonía comenzó para el Salvador cuando se acercaron al jardín. Parecía que la presencia de Dios, que lo había sostenido siempre, ahora lo abandonaba. Comenzaba a sentir lo que significa ser excluido de la presencia de su Padre. Cristo debía llevar los pecados de la humanidad. Al ser colocados ahora sobre él, parecían más pesados de lo que podría soportar. Tan terrible le pareció la culpa del pecado, que se sintió tentado a temer que perdería para siempre el amor de su Padre. Al comprender cuán terrible es el desagrado que siente Dios hacia el mal, exclamó: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a sus discípulos, excepto a Pedro, Santiago y Juan, con quienes entró en el jardín, a un lugar más apartado. Estos tres eran sus más fervientes seguidores y habían sido sus más íntimos compañeros. Pero aún así no quería que ellos presenciaran el sufrimiento que iba a soportar. Por eso les dijo: «Quedaos aquí, y velad conmigo». Mateo 26, 38. Se alejó un poco de ellos y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado lo estaba separado del Padre. El abismo que se abría entre su Padre y él parecía tan ancho, tan negro, tan profundo, que su espíritu se estremeció. Cristo no estaba sufriendo por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo. Estaba sintiendo el desagrado de Dios contra el pecado, como lo sentirá el pecador en el gran día del juicio. En su agonía, Cristo se aferró a la tierra fría. De sus pálidos labios escapó el amargo clamor: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Durante una hora Jesús soportó solo este terrible sufrimiento. Entonces, levantándose, fue a donde había dejado a sus discípulos, esperando recibir alguna palabra de aliento. Pero en vez de eso, los encontró dormidos, cuando el Salvador más necesitaba de sus oraciones. Se despertaron al escuchar su voz, pero casi no lo reconocieron, pues su rostro estaba muy cambiado por la angustia. Dirigiéndose a Pedro, le dijo: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?». Marcos 14, 37. Poco antes de llegar al huerto de Getsemaní, Cristo había dicho a sus discípulos: «Todos os escandalizaréis en mí esta noche». Marcos 14, 27. Pero ellos le habían dado la más firme seguridad de que irían con él a la prisión y a la muerte. Y el pobre Pedro, lleno de suficiencia propia, había añadido: «Aunque todos se escandalicen, yo no». Marcos 14, 29. Como los discípulos confiaban en sí mismos, no acudieron al poderoso ayudador como Cristo les había aconsejado. De manera que cuando el Salvador más necesitaba de su simpatía y sus oraciones, estaban dormidos. Hasta el mismo Pedro estaba durmiendo. Y Juan, el discípulo amado,
que tantas veces se había reclinado sobre el pecho de Jesús, también estaba dormido. El amor por su maestro debía mantenerlo despierto. Sus fervientes oraciones debieron haberse unido a las de su amado Salvador en aquellos momentos de gran agonía. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos, para que su fe no flaqueara en la hora de la prueba. Sin embargo, ellos no pudieron permanecer despiertos con él ni siquiera una hora. Si en este momento Jesús les hubiera preguntado a Santiago y a Juan, ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?, ellos no hubiesen contestado tan rápidamente como lo hicieron antes: podemos. Marcos 10, 38, 39. El corazón del Salvador estaba lleno de piedad y simpatía ante la debilidad de sus discípulos. Temía que no pudieran soportar la prueba que su sufrimiento y muerte les traería. Sin embargo, no les reprochó duramente por su debilidad. Pensó en las pruebas que los esperaban y les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Aunque le habían fallado, los disculpó bondadosamente, añadiendo: el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Qué hermoso ejemplo de tierna y amante piedad nos dio el Salvador. Testimonio 08-09-2018, Part 2. Dos manos gigantes meciéndolos. Continúa. Después que desperté del sueño que tuve con el águila, me quedé meditando en todo esto, pidiéndole al Señor, orándole al Señor, rogando por todos y cada uno de nosotros, por su pueblo en la ancha faz de la tierra. Quedé dormida nuevamente y tuve un segundo sueño. En él me vi en un lugar. Allí, en ese lugar donde me vi, había varias personas. Yo les trataba de hacer entender la preparación que se debía estar haciendo y les urgía hacerla, mas todos estaban confusos. En ese momento yo vi dos manos gigantes que aparecieron suspendidas en el aire y cogieron a todos y comenzaron a mecerlos. Los estaba arrullando. Entonces yo les amonestaba, pero no hacían caso. En un momento, me acerqué a aquellas grandes manos que los arrullaban, y bajé una joven y comencé a estremecerla por los hombros y trataba de sacarle de aquel trance de dormitación, mas ella caminó hasta la mano y volvió a subirse en ella y se acomodó y ahí se quedó. En ese momento se me dijo: déjalos, ya es tarde, vámonos. Entonces, partimos de ahí y yo fui llevada a un edificio que no parecía iglesia por fuera, mas cuando abrí sus dos puertas de entrada vi que era una iglesia, y allí estaba uno predicando. Me adentré hasta el medio de la iglesia y les exhortaba a la humillación, mas todos se me quedaron mirando con ojos como muertos, desorientados. El predicador había dejado de hablar y en ese momento volvió a hablar y dijo: hermanos, hemos acabado, quedan despedidos. Entonces, todos se levantaron y cuando el último en la sala salió fuera de la puerta de aquella iglesia, un fuego intenso pasó frente a la puerta y se los llevó a todos. Yo escuché sus gritos mas no los vi más. Fue terrible aquella escena. Himnos 90. Hubo uno que quiso. 168. El amanecer del día.